Ese grito no venía de ninguno de ellos, lo sabía en lo más profundo de mis entrañas, porque aunque sonaba exactamente igual a la voz de uno de ellos, con ese tono entre desesperado y suplicante que tantas veces habíamos escuchado cuando bromeaba o exageraba el miedo por los ruidos de la noche, había en ese grito algo roto, algo desgarrado y antinatural que le dejaba helado al instante, como si la selva misma hubiese atrapado su voz y la hubiera forzado a salir por una garganta que no era humana. Distorsionada por el eco húmedo y por esa maldita niebla que descendía cada atardecer, cubriéndolo todo. Corría sin saber hacia dónde, hundiendo las botas en el lodo que me llegaba a los tobillos, con los músculos ardiendo y los pulmones suplicando por oxígeno, empapado de sudor, de lluvia y de algo más espeso que me cubría los antebrazos y la espalda, un líquido caliente que no era mío, o al menos no completamente. La selva me devoraba centímetro a centímetro, no con colmillos ni con garras, sino con esa sensación pegajosa de irrealidad, como si lo que estaba viviendo fuera un sueño febril, uno del que no podía despertar, porque la oscuridad era tan densa que parecía sólida, y los árboles ya no eran árboles sino figuras encorvadas que murmuraban en lenguas olvidadas, y cada sombra parecía esconder ojos, ojos sin párpados, ojos sin alma, ojos que brillaban en el instante justo antes de que alguien. Si te gustan las historias de terror, suscríbete y activa la campana. Comencemos. Desapareciera sin dejar más que una ausencia o un grito que no era suyo, pero que salía con su voz, como si la criatura, aquella cosa que apenas habíamos alcanzado a ver entre la bruma, pudiera robarnos hasta el último aliento y usarlo para engañar, para atraer, para desgarrar. No recuerdo haber gritado, pero sé que lo hice, porque mi garganta ardía como si hubiera tragado fuego y mis piernas apenas me sostenían, tropezando una y otra vez con raíces escondidas, con ramas que surgían como trampas desde el suelo mismo, con esqueletos de árboles antiguos que parecían posicionarse a propósito para cerrarme el paso, y aún así seguía corriendo, movido por algo más allá del miedo, más allá del instinto de supervivencia, un impulso brutal que me decía que si me detenía, aunque fuera un solo segundo, aunque me permitiera mirar atrás, aunque dudara de si todo eso era real, entonces acabaría conmigo, y no solo con mi cuerpo, sino mi voz, mi alma, mi nombre, todo sería arrancado y gritado por esa cosa, una y otra vez, desde las entrañas de la selva, hasta que no quedara nadie que pudiera decir que alguna vez existí. Me buscaron en una cantina sucia al borde de la carretera transacreana, un lugar donde el aire olía a sudor rancio, gasolina evaporada y promesas rotas, donde la gente bebía para olvidar lo que había hecho o lo que estaba a punto de hacer, y aunque no llevaba uniforme desde hacía casi 7 años, sabían exactamente quién era, sabían que yo había caminado por selvas que ni los satélites registraban, que conocía rutas antiguas usadas por contrabandistas y cazadores furtivos, y que por la cantidad adecuada de dinero era capaz de volver a cruzar líneas que el gobierno juraba que no existían, pero que todos sabíamos que estaban marcadas con plasma y silencio. No me dijeron sus nombres completos, ni se molestaron en inventar una historia convincente, llegaron con los rostros cubiertos por gafas oscuras y gorras militares sin insignias, con mochilas nuevas y botas aún limpias, y me ofrecieron más dinero del que había visto junto en toda mi vida civil, todo en efectivo, billetes arrugados metidos en una bolsa sellada que me deslizaron por debajo de la mesa como si estuviéramos traficando, no tenían mapas, ni permisos, ni un plan detallado de lo que iban a buscar, solo coordenadas escritas a mano en un papel grasiento y la promesa de que, si los guiaba hasta ese punto exacto en medio de la selva, si los dejaba allí y no hacía preguntas, me pagarían el resto al regresar, aunque por la forma en que me miraban, con esas sonrisas forzadas y ese silencio incómodo, supe que ninguno de ellos pensaba realmente en volver. Había varios brasileños, tipos rudos con acentos de distintos estados, uno de ellos con una cicatriz en la mandíbula que le hacía escupir ligeramente al hablar, y también había un extranjero, tal vez europeo, de ojos demasiado claros y piel que no pertenecía a ese clima, con un acento que no pude ubicar pero que parecía medir cada palabra como si temiera que algo se le escapara. El tipo no hablaba casi nada, pero cuando lo hacía todos los demás callaban, como si su presencia fuera el verdadero motivo por el que estaban allí, y los otros fueran simples peones movidos por su voluntad. Algo no encajaba, lo supe desde el principio, y aún así acepté, no porque necesitara el dinero, aunque lo necesitaba más de lo que quería admitir, sino porque había algo en sus ojos, en esa mezcla de ansiedad contenida y determinación, que me recordaba a mis años de servicio, a esas misiones donde uno sabe que va a entrar en un lugar del que probablemente no saldrá, y aún así lo hace, porque alguien tiene que hacerlo,
porque hay cosas enterradas en la selva que nunca deberían ser tocadas, pero que siempre terminan despertando la codicia de quienes creen que pueden controlarlas, catalogarlas o sacar beneficio, y yo, que ya había visto demasiadas veces lo que ocurre cuando se abren puertas que deben permanecer cerradas, decidí seguirles. La última aldea antes de adentrarnos en la zona era poco más que un puñado de chozas de madera podrida levantadas junto al cauce seco de un río que alguna vez fue navegable, un sitio olvidado en el mapa y en el tiempo, donde los perros parecían tener más cicatrices que pelo y los pequeños nos observaban desde las sombras con esos ojos enormes que solo se ven en lugares donde la electricidad es un lujo y la oscuridad es ley. Allí, mientras los hombres revisaban las mochilas y discutían sobre la ruta que seguiríamos al amanecer, un anciano de rostro arrugado como cuero viejo y espalda arqueada por los años se me acercó sin levantar apenas la voz, con esa calma inquietante que solo tienen los que han sobrevivido a demasiadas cosas, y me dijo que no debíamos seguir, que la selva que buscábamos no era tierra de hombres ni de bestias, sino de algo más antiguo, algo que vivía entre los árboles y los espejos de agua, algo que grita con voces humanas para engañar, para atraer, para devorar, sin dejar rastro. No lo escucharon, por supuesto, ni uno solo de ellos le prestó atención, ni siquiera fingieron cortesía o respeto por sus palabras, se limitaron a reír por lo bajo y a cambiar de tema, llamándolo loco, chamán borracho o simple supersticioso, y cuando les traduje su advertencia, con el tono más neutral que pude, el extranjero fue el único que pareció reaccionar, no con burla, sino con una especie de incomodidad que no supe interpretar en ese momento, pero que ahora comprendo como miedo, miedo verdadero, ese que no se grita ni se demuestra, sino que se filtra en la forma de respirar o en el modo de mirar hacia el suelo. Debería haberlos obligado a dar la vuelta en ese momento, lo sé con cada fibra de mi cuerpo, debí tomar ese primer aviso como lo que era, no una historia de viejos, no un mito de selva para turistas o ignorantes, sino una advertencia real, un eco de algo que llevaba generaciones ocurriendo y que todos allí sabían que era cierto, pero que preferían silenciar, y sin embargo no lo hice, no hablé más, ni discutí, simplemente bajé la cabeza y me limité a preparar las mochilas, como si el ruido de las cremalleras y las hebillas pudiera tapar el retumbar de aquellas palabras, como si seguir adelante fuera inevitable, como si una parte de mí ya supiera que era demasiado tarde para retroceder y que, aunque hubiese querido hacerlo, no habría servido de nada, porque hay cosas que llaman desde lo más profundo del bosque, y una vez que las escuchas, ya estás perdido. La lluvia había amainado esa mañana, pero la humedad seguía pegada al cuerpo como una segunda piel, el suelo se hundía bajo cada paso y las botas resbalaban sobre raíces ocultas por la hojarasca podrida, avanzábamos en fila, sin hablar más de lo necesario, como si todos, incluso los que no lo admitían, sintieran que el aire allí era más pesado, más denso, y fue entonces, justo cuando la niebla comenzaba a disolverse entre los troncos de caucho y las lianas repletas de insectos, que vimos la primera marca, una huella enorme impresa en el barro espeso a la orilla de una zanja natural, no era de ningún animal que yo conociera, ni de jaguar, ni de tapir, ni de hombre, y mucho menos de los nuestros, era alargada, deformada, con una hendidura en el centro como si algo pesado y blando hubiese caído allí, dejando no solo la impresión del peso, sino también la de un movimiento posterior, un arrastre viscoso que se perdía entre los matorrales y se bifurcaba como si la criatura hubiese cambiado de dirección en el último momento. Me agaché sin decir nada, los otros siguieron caminando sin prestarle atención, quizás creyendo que era algo del terreno, una acumulación de agua o el hundimiento de alguna rama, pero yo había visto demasiadas veces ese tipo de señales en mis años de patrullaje, huellas que no deberían estar allí, marcas que parecen advertencias más que rastros de paso, y mientras observaba la forma irregular de esa pisada, un sudor me recorrió la espalda al recordar algo que creí olvidado, un recuerdo confuso de una vieja misión en la selva de Guaporé donde el suelo también hablaba, donde algo respiraba entre los árboles y dejaba señales como esta, demasiado grandes para ser ignoradas pero de las que nadie hablaba. Este relato es similar a los que hay en nuestro libro en Amazon. Si quieres más historias como esta, encuéntralo en la descripción. Minutos después, mientras rodeábamos un tronco caído cubierto de musgo, vi el primer símbolo tallado, no eran letras ni números ni dibujos comprensibles, eran líneas curvas y rectas entrelazadas en una secuencia que los pueblos originarios del Acre usaban como advertencia, no para marcar territorio ni para señalar caminos, sino para sellar zonas prohibidas, lugares donde ni los chamanes entraban, donde decían que la selva tenía su propio lenguaje, su propia ley,
donde el que entra sin ser invitado no regresa, o regresa sin alma, sin voz, sin memoria, como una cáscara vacía. Lo señalé al extranjero, que lo miró con más interés que miedo, tomó una foto sin decir nada y siguió caminando, como si registrar la evidencia fuera más importante que comprenderla. Los otros ni se detuvieron, y fue en ese momento, mientras los veía avanzar entre la maleza sin darse cuenta de lo que les rodeaba, que supe con certeza que algo nos estaba observando, no desde lejos ni desde los lados, sino justo detrás, entre los pasos que dejábamos marcados en el lodo, siempre detrás, siempre en silencio, respirando con nosotros, imitando nuestros movimientos, esperando tal vez el instante exacto en el que uno de nosotros se quedara solo para dar el primer paso. La fogata crepitaba con ese sonido hueco que hacen las llamas cuando la leña está húmeda por dentro, chisporroteando con rabia entre los troncos mal secos, lanzando destellos intermitentes que más que alumbrar parecían deformar las sombras, alargando los contornos de los árboles cercanos y creando figuras que se agitaban con cada ráfaga de viento cálido que venía desde el interior de la selva. Los insectos se habían calmado, como si supieran que no debían romper el silencio denso que nos envolvía, y sentados alrededor del fuego, intercambiando frases cortas, comiendo, bebiendo, y fingiendo normalidad mientras todos sabíamos que algo había comenzado a caminar con nosotros desde aquella mañana. La noche cayó de golpe, sin transición, como si alguien hubiera apagado el mundo, y poco a poco los cuerpos fueron cediendo al cansancio, los párpados cerrándose, las armas apoyadas cerca, y yo, como de costumbre, me quedé despierto, vigilando, escuchando cómo la respiración de los otros se volvía lenta y pesada, como el fuego menguaba, como la selva se quedaba en silencio. Entonces ocurrió, un grito rompió la quietud, no fue un sonido confuso ni un lamento ahogado, fue un grito claro, cortante, con nombre y apellido. La voz de uno de los brasileños retumbó entre los árboles, suplicando ayuda con una desesperación que me dejó helado y me hizo incorporarme de inmediato, machete en mano, buscando con la mirada entre las sombras, tratando de ubicar la dirección exacta de donde venía, porque no era un eco, no era un animal imitando un sonido humano, era su voz, exacta, idéntica, desgarradora, pidiendo socorro desde algún punto más allá del fuego, entre la espesura, como si se hubiera perdido o hubiera caído en una trampa, como si algo lo estuviera arrastrando hacia lo más profundo, hacia ese centro oscuro del bosque que ni los satélites logran fotografiar. Pero él no estaba desaparecido, no había dejado su sitio, seguía allí, a mi izquierda, envuelto en su manta térmica, respirando con dificultad, sudando por la fiebre leve que traía desde la tarde, y cuando lo sacudí y abrió los ojos con sobresalto, supe que no había sido él, que no podía haber sido él, y sin embargo todos lo habíamos escuchado, todos, porque en cuestión de segundos el resto del grupo ya estaba de pie, apuntando con las linternas a los árboles, murmurando oraciones o maldiciones. Según sus costumbres, con los ojos muy abiertos, con el miedo palpitando bajo la piel. Nadie durmió después de eso, ni siquiera lo intentamos, nos quedamos en silencio, alineados como soldados en guardia, con la espalda recta, el corazón latiendo a ritmo descompasado, sabiendo que si esa cosa, fuera lo que fuera, podía copiar nuestras voces, entonces ya no podríamos confiar ni siquiera en lo que oyéramos. El amanecer llegó sin anunciarse, sin ese canto lejano de aves o el cambio sutil de luz que suele anunciar el fin de la noche, solo un gris pálido y difuso filtrándose entre las copas de los árboles, como si el sol hubiese decidido no salir del todo, y fue en ese ambiente enrarecido que descubrimos lo que ya se sentía en el aire desde horas antes, esa certeza maldita que se instala en el pecho antes de que la vista lo confirme, ese vacío que deja la ausencia de un cuerpo que ya no está donde debería estar, porque cuando nos pusimos de pie y comenzamos a movernos entre los sacos de dormir, entre las mochilas y las cenizas frías de la fogata, notamos el hueco, uno de nosotros había desaparecido sin que nadie escuchara un solo sonido. El más joven del grupo, el único que aún bromeaba en voz alta, el que no dejaba de mirar su reloj como si creyera que el tiempo fuera una barrera que lo protegería del lugar en el que estábamos, su saco de dormir estaba abierto por un lateral, no rasgado, ni destrozado, simplemente abierto como si él mismo se hubiera levantado en mitad de la noche y se hubiese alejado caminando, pero nadie camina sin linterna por una selva como esa, sin machete, sin botas siquiera, a menos que algo lo haya llamado, a menos que algo lo haya arrastrado con una suavidad tan perfecta que ninguno de los que estábamos allí, con los ojos abiertos por el miedo, con los oídos en alerta constante, con los músculos tensos por el insomnio,
notáramos siquiera el momento exacto en el que dejó de ser parte del grupo. Buscamos por los alrededores sin separarnos demasiado, llamándole como si eso bastara para traerlo de vuelta, pero el bosque solo nos devolvía un eco torcido, amortiguado por la humedad, y no había signos de lucha, no había ramas rotas ni ropa desgarrada, solo una pequeña mancha seca en una hoja ancha, roja como pintura espesa, como una advertencia dejada a propósito, y unas huellas deformes, no humanas, ni animales, marcadas con torpeza sobre el fango, huellas que se bifurcaban y desaparecían en dirección contraria al cauce seco del río, como si el barro mismo se las hubiera tragado. La selva se lo llevó sin hacer ruido, sin violencia aparente, pero con una certeza absoluta de que lo que toma no se devuelve, y lo peor no fue su ausencia, ni siquiera fue la mancha o las huellas, lo peor fue el silencio con el que los otros aceptaron lo ocurrido, la forma en que nadie lloró, ni gritó, ni maldijo. La luz del mediodía apenas lograba filtrarse entre las ramas enmarañadas de la selva, una luz turbia, lechosa, que en lugar de alumbrar parecía acentuar los contornos de las sombras, haciéndolas más densas, más gruesas, más pesadas, y a medida que avanzábamos con pasos cuidadosos, tratando de seguir una dirección, el silencio se volvía más profundo, más opresivo, como si algo en el entorno hubiera cambiado de manera imperceptible, como si estuviéramos entrando en un terreno donde el tiempo no transcurría de forma normal, donde incluso los insectos parecían haberse retirado, dejando detrás solo el sonido amortiguado de nuestras propias respiraciones y el chasquido del barro cediendo bajo las suelas. Fue entonces, en esa pausa, cuando lo vimos. Al principio no entendimos lo que estábamos observando, nuestros ojos no podían ver la forma completa, no podían unir los fragmentos, porque lo que colgaba de las ramas gruesas de un árbol enorme, de esos con raíces tan anchas como un coche, no parecía un cuerpo humano al primer vistazo, parecía una maraña de carne y tela manchada que se mecía con lentitud en el aire, girando levemente con el viento, expuesta como una advertencia brutal, y no fue hasta que uno de los nuestros alzó la linterna hacia las copas que se reveló por completo, y ahí estaban, al menos 3 cuerpos, aunque tal vez fueran 4, era difícil saberlo por la forma en que estaban desmembrados. Gracias a nuestros miembros podemos seguir contando estas historias. ¿Quieres apoyar el canal? Encuentra cómo hacerlo en la descripción. El extranjero fue el primero en retroceder, no gritó, no dijo nada, simplemente cayó de rodillas con los ojos vacíos, como si su mente se hubiese desconectado del cuerpo, como si algo se hubiese roto dentro de él al ver aquella escena, sus manos temblaban, sus labios balbuceaban frases sin sentido en un idioma que ninguno entendía, y sus pupilas estaban tan dilatadas que parecían devorar el iris, y aunque intentamos sacudirlo, hablarle, gritarle incluso, fue inútil, estaba atrapado en ese momento, en esa imagen que ninguno de nosotros iba a poder borrar jamás, porque no eran normales, no eran cuerpos desmembrados por animales salvajes ni restos de una batalla entre humanos, no había lógica, no había rastro de furia ni de necesidad, había algo más allí, algo que rozaba lo ritual, lo exhibicionista, como si aquello hubiese sido hecho no por hambre ni por defensa, sino por puro deleite, por una forma de expresión que no pertenecía ni a hombres ni a bestias. Eso lo hizo porque sabía que tarde o temprano alguien volvería a pasar por allí, y al mirar hacia arriba, descubriría lo que nosotros habíamos descubierto, que estábamos siendo cazados, uno por uno, con precisión quirúrgica. No fue un rugido, no como los que uno ha escuchado en documentales o en las grabaciones nocturnas de jaguares cruzando los ríos, tampoco fue un aullido, ni un grito, era algo más complejo, más profundo, un sonido que parecía surgir no del aire, ni de un punto específico de la selva, sino de todas partes al mismo tiempo, como si la tierra misma hubiese comenzado a temblar con una frecuencia que no se medía en decibelios sino en vibraciones internas, una especie de canto gutural arrastrado por la humedad, modulándose entre tonos graves y chirridos, como si 1.000.000 de voces inhumanas intentaran hablar al unísono desde algún lugar detrás del follaje, o desde dentro del suelo, como si ese sonido no fuera un aviso ni una amenaza, sino una presencia que se manifestaba a través del oído para llegar directamente al sistema nervioso. Lo escuchamos primero como un zumbido lejano, casi imperceptible, una resonancia extraña que no parecía preocupar a los animales ni hacer reaccionar al entorno, porque los pájaros no volaban, los monos no gritaban, ni siquiera los insectos rompían la quietud, pero en nosotros el efecto fue inmediato y devastador, como si algo nos presionara el cráneo desde dentro, un dolor sordo que trepaba por la mandíbula y bajaba por la espina dorsal, y luego, sin transición, vino el mareo, la náusea, esa
sensación de que el suelo ya no estaba fijo y de que el cuerpo flotaba levemente pero sin dirección, como si hubiéramos entrado en un estado alterado sin consumir nada, sin provocarlo, simplemente al escuchar lo que no debía ser escuchado. Dos de los hombres se desplomaron sin previo aviso, uno de ellos con los ojos en blanco y la boca abierta, soltando un quejido apenas audible, mientras el otro se tambaleaba como si estuviera ebrio, con una hemorragia por la nariz y una mano en el estómago como si algo dentro de él se estuviera retorciendo. El extranjero, que aún no se había recuperado del todo desde lo que habíamos visto en los árboles, se llevó ambas manos a los oídos y comenzó a balbucear de nuevo en esa lengua desconocida, como si tratara de contrarrestar el sonido con sus propias palabras, pero nada funcionaba, no había protección, no había defensa, no importaba si uno se tapaba los oídos, si se agachaba o gritaba o corría, el sonido estaba ya dentro, no vibraba en el ambiente, vibraba por dentro, dentro de los huesos, dentro del pecho, como si el cráneo entero se hubiese convertido en una caja de resonancia al servicio de esa criatura que no necesitaba mostrarse para marcar su territorio, que no necesitaba moverse para atacarnos, porque bastaba con su voz, o con eso que usaba en lugar de voz, para dejar claro que estábamos siendo observados, registrados, quebrados desde la distancia. La decisión de huir fue casi unánime, no se midieron pros ni contras porque en ese momento ninguno de nosotros pensaba ya con claridad, lo que había ocurrido la noche anterior, lo que habíamos visto colgado entre los árboles, lo que habíamos sentido vibrar en nuestros huesos con ese sonido enfermizo. Todo eso nos empujó a actuar con un impulso más primitivo que racional, y aunque sabíamos que movernos sin plan ni orientación era peligroso, quedarse quietos se había vuelto simplemente imposible. Así que recogimos lo poco que no habíamos perdido, cargamos con los heridos como pudimos, y comenzamos a caminar hacia el este, guiados por una brújula que pronto comenzó a girar sin control, marcando direcciones erráticas, confundiendo el norte con el sur y el este con ninguna parte, mientras el sol, cuando se dejaba ver entre la copa de los árboles, parecía moverse de forma contraria a su curso natural, como si se burlara de nosotros, como si el propio cielo se hubiera aliado con la selva para desorientarnos. Avanzamos durante horas, sorteando raíces que parecían surgir de repente, cruzando claros que se repetían con una precisión inquietante, encontrando árboles que ya habíamos marcado con nuestras propias navajas pero que volvían a aparecer como si los hubieran clonado y vuelto a plantar en otra parte, y aunque nadie lo decía en voz alta, todos comenzamos a sospechar que no estábamos saliendo de ningún lugar, sino caminando en círculos dentro de un espacio que se reconfiguraba con cada paso, un laberinto vivo que respiraba con nosotros y movía sus muros de vegetación densa en función de nuestros miedos y nuestras decisiones, como si el propio bosque se divirtiera viendo nuestra desesperación, prolongando el juego con reglas que solo él conocía. La tensión creció como crecen las raíces, en silencio y con violencia soterrada. Primero fueron los susurros, luego las miradas acusadoras, después los reproches por haber aceptado el trabajo, por no haber escuchado al anciano, por no haber dejado atrás al extranjero cuando entró en shock, por cargar con los heridos, por no haber traído más provisiones, más armas, más suerte, más sentido común, y en cuestión de minutos pasamos de ser un grupo cohesionado por el miedo a una jauría descompuesta. Por la rabia, gritándonos entre árboles que movían las ramas con un crujido leve, casi burlón, como si disfrutaran del espectáculo de vernos destruirnos mutuamente sin necesidad de que la criatura hiciera nada más que esperar, oculta en algún rincón del follaje, respirando con lentitud, acechando con paciencia infinita. Ese maldito bosque jugaba con nosotros, no había otra explicación, no era solo terreno salvaje o geografía impenetrable, era algo más, era una entidad con voluntad, con memoria, con capacidad de manipulación, nos mostraba caminos falsos, repetía paisajes, ocultaba salidas, y mientras nosotros caminábamos, gritábamos y peleábamos. La niebla descendió con una lentitud antinatural, como si no cayera desde el cielo sino que brotara del suelo, naciendo entre las raíces expuestas, trepando por los troncos con movimientos casi líquidos, extendiéndose como un organismo vivo que buscara envolverlo todo, cada rama, cada roca, cada uno de nuestros cuerpos, y pronto la visibilidad se redujo a apenas unos metros, todo lo demás se convirtió en siluetas temblorosas, contornos que se deformaban al moverse, figuras que podían ser ramas. O podían ser brazos, que podían ser piedras o podían ser restos, y en medio de esa ceguera densa y húmeda, algo cambió en el aire, algo que no se podía ver pero sí sentir, como un cambio de presión, como cuando uno entra a una cueva profunda o se sumerge en un río muy hondo y el cuerpo detecta que está en un entorno que no le pertenece.
Nos detuvimos de forma instintiva, como si todos al mismo tiempo hubiéramos sentido la misma punzada helada recorriendo la espina dorsal. Nadie dijo nada, nadie se movió, solo permanecimos allí, escuchando cómo la niebla se cerraba a nuestro alrededor como un velo de algodón podrido, y entonces, entre dos árboles imposiblemente anchos, justo en el centro de la única abertura visible, lo vimos. Era una figura descomunal, de pie, completamente inmóvil, pero no con la rigidez de una estatua ni la tensión de un animal agazapado, sino con la quietud perfecta de aquello que sabe que no necesita moverse para dominar, que no necesita avanzar para infundir miedo. Era alto, más de 2,5 metros, cubierto de un pelaje sucio y enmarañado, grisáceo en algunas zonas, oscuro y espeso en otras, con mechones colgando como musgo viejo. El rostro, si es que aquello era una cara, estaba semioculto. Si te gusta este relato, en nuestro libro encontrarás muchas más historias como esta. Por el vaho, pero se percibían los huecos donde debían ir los ojos, aunque vacíos, aunque apagados, y debajo, en el centro del torso, justo donde uno espera encontrar el esternón, había una hendidura irregular, una abertura vertical rodeada de pliegues de piel tensa y cicatrizada, que se contraía levemente como si respirara por ella, como si aquella boca secundaria fuese el verdadero centro de su cuerpo, el órgano por el cual se alimentaba, hablaba o quizás emitía aquellos sonidos que nos rompían por dentro. No tengo palabras para describirlo, y no lo digo por decir, ni como un gesto de exageración, lo digo porque verdaderamente no las tengo, porque el lenguaje humano no está preparado para registrar lo que vi esa mañana, porque incluso ahora, al cerrar los ojos y recordarlo, los detalles se escapan, se disuelven, se mezclan con fragmentos de pesadilla y de alucinación. Lo único que permanece es la certeza de que estaba allí, y que me miraba, aunque no tuviera ojos visibles, aunque no hiciera un solo gesto, aunque no diera un solo paso. Lo sentí su atención clavada en mí como si fuera una lanza, como si todo su cuerpo apuntara hacia mí con una intención antigua, primitiva, inevitable, y aunque solo duró unos segundos, porque un instante después desapareció entre la niebla con un leve movimiento del aire, como si se deslizara sin tocar el suelo, ese momento quedó impreso en mi mente con la nitidez de un trauma, con la fuerza de una marca que ya no se borra. Fue poco después de que la figura se desvaneciera entre la niebla como si nunca hubiese estado allí, como si la propia selva se lo hubiese tragado con el mismo sigilo con que oculta sus secretos más antiguos, cuando escuchamos la voz, una súplica clara, dolorosa, saturada de angustia, la clase de grito que no se puede fingir porque nace del miedo, un grito que llevaba nombre y apellidos, que salía con la misma entonación, con la misma respiración entrecortada del primero que había desaparecido. Sin dejar más rastro que una mancha seca en una hoja, era su voz, no cabía duda, incluso imitaba aquella forma particular que tenía de arrastrar las vocales cuando el miedo lo cogía por sorpresa, porque sabíamos, con la certeza de quien ya ha visto demasiado, que él no podía estar vivo, que nadie desaparece así para luego gritar desde un punto cercano pero siempre justo fuera de la vista. Y sin embargo corrimos. Corrimos porque la mente no obedece a la razón cuando el corazón escucha algo que parece humano, algo que suena conocido, algo que parece necesitar ayuda. Corrimos porque el impulso de rescatar es más fuerte que el de huir, porque en ese momento ninguno de nosotros quería aceptar que aquello era una trampa, una recreación, una representación macabra preparada no solo para atraernos, sino para dividirnos, para dispersarnos, para romper la poca cohesión que aún conservábamos, y mientras nos abríamos paso entre la maleza, entre ramas que parecían más cerradas que antes, entre lianas que se enredaban como si quisieran detenernos, la voz seguía, repitiendo nuestros nombres, pidiendo auxilio, llorando, suplicando, mezclando las palabras con un tono de urgencia que crecía y se deformaba, que comenzaba a perder esa humanidad que nos había atrapado al principio, transformándose en una especie de burla gutural, como si algo allí estuviera jugando con la entonación. Entonces ocurrió, una sombra cruzó delante de nosotros con la velocidad de un rayo, un movimiento imposible de seguir con la vista, apenas un golpe de aire y una sacudida violenta del follaje, y cuando giré hacia el sonido, ya era tarde, uno de los nuestros salió volando hacia atrás con un grito ahogado, como si un peso brutal lo hubiese golpeado en el pecho y lo hubiese lanzado contra el tronco más cercano. Escuchamos cómo se rompieron las costillas antes de que su cuerpo cayera inerte, con las extremidades abiertas en ángulos imposibles, y no hubo tiempo para reaccionar, porque de inmediato una ráfaga de olor nauseabundo nos cubrió, como si la criatura hubiese dejado una estela de putrefacción tras su movimiento, una pestilencia que paralizaba el pensamiento y nublaba los sentidos.
No tenía ojos, pero sabía dónde estábamos. Lo supe en ese momento, en ese exacto segundo en que miré a mi alrededor y comprendí que no había ninguna lógica en el ataque, que la criatura no se había lanzado al azar ni había escogido a su víctima por oportunidad, lo había hecho con precisión, como si supiera quién era el más vulnerable, quién dudaba, quién pensaba en retroceder, como si pudiera vernos desde dentro de la selva misma, no con pupilas ni retinas, sino con una percepción más profunda, más antigua, una forma de conciencia que le permitía detectar no nuestros cuerpos, sino nuestras intenciones, nuestras emociones, nuestros pensamientos. El aire cambió antes de que lo notáramos con claridad, como ocurre con los temblores antes de un derrumbe o con el crujido sutil de una rama que no debería estar ahí. Primero fue una molestia leve, una sensación de que algo en el ambiente estaba mal, una densidad extraña en el aliento, como si respiráramos vapor caliente mezclado con algo espeso, aceitoso, algo que no se veía pero que se pegaba a la garganta con cada inspiración, y luego vino el olor, un hedor tan abrumador, tan absoluto, que dejó de ser solo un olor para convertirse en una presencia, en una masa que nos envolvía desde los pies hasta el cráneo, penetrando por los poros, por la boca, por los oídos, como si la podredumbre hubiese tomado forma física y nos estuviera envolviendo para impregnarnos de algo repulsivo, algo ancestral. Era un aroma que anulaba los sentidos y desgarraba la mente, y supe en ese instante que ese olor no era por accidente, era parte de su mecanismo, parte de su forma de cazar, de marcar territorio, de destruir a sus víctimas desde dentro, porque no se podía pensar, no se podía razonar, no se podía ni siquiera tragar sin sentir que algo vivo y viscoso se arrastraba por el interior del cuerpo. Mis piernas fallaron, mis manos comenzaron a temblar sin control. Caí sin fuerzas, no recuerdo si grité, no recuerdo si intenté sostenerme o si simplemente me rendí, lo único que quedó fue el zumbido en los oídos, una presión insoportable en el pecho y un espasmo en la boca del estómago, y después, oscuridad, no una oscuridad reparadora, no la del sueño o la inconsciencia común, sino una oscuridad viscosa, pesada, repleta de formas que se movían, de sonidos que no correspondían a la realidad, de fragmentos de pensamientos que no eran míos y que sin embargo escuchaba con nitidez, frases sin idioma, pulsos de rabia, sensaciones de hambre, imágenes de selva vista desde arriba, como si durante ese tiempo hubiese estado dentro de algo más grande, como si mi cuerpo hubiese dejado de pertenecerme por un momento. Cuando desperté, el mundo ya no era el mismo. La luz filtrada entre las hojas era más tenue, más gris, más débil, como si incluso el sol hubiese estado afectado por lo que ocurrió mientras estuve inconsciente, y a mi alrededor el grupo estaba disuelto, disperso entre raíces, ramas rotas y charcos turbios, algunos jadeaban, otros no se movían. Solo conseguimos ponernos en pie el extranjero y yo, y caminábamos como espectros bajo el sol, sin rumbo claro, solo moviéndonos hacia adelante como si avanzar fuera mejor que quedarse quieto, aunque supiéramos, con esa certeza que duele en los huesos, que la dirección no importaba, porque el bosque ya nos había tragado. Si has llegado hasta aquí, te agradecemos tu apoyo. No olvides suscribirte para más relatos como este. Las palabras se habían vuelto inútiles, no porque no quisiéramos hablar, sino porque hablar implicaba recordar lo que habíamos visto, lo que habíamos perdido, lo que habíamos sentido en el aire, y ningún lenguaje humano era suficiente para eso, así que solo caminábamos, hundiendo las botas en barro negro, esquivando ramas que parecían moverse por voluntad propia, respirando con dificultad como si la humedad ahora tuviera peso, como si cada bocanada de aire fuera una carga que nos debilitaba un poco más, y a cada paso sabíamos que no estábamos solos, que algo nos seguía, sin sigilo ni apuro, sin necesidad de ocultarse o camuflarse, porque su presencia era como la de la lluvia que cae incluso antes de tocar el suelo. No tenía prisa. Esa fue la idea que más me desconcertó, más que sus garras, más que su boca abierta en medio del torso, esa calma absoluta, esa certeza de que nos alcanzaría cuando lo decidiera, de que su paciencia era mayor que nuestro aguante, de que él podía caminar durante días por esa selva sin cansarse, sin tropezar, sin desviarse, porque la selva era suya, porque nosotros éramos la anomalía, la pieza discordante, y tarde o temprano, en algún punto entre la niebla y la desesperación, tropezaríamos, caeríamos, nos separaríamos, y entonces él actuaría, con precisión, con la brutalidad de un depredador que no caza por instinto sino por placer. No sé cuánto tiempo caminamos después de que los demás cayeran, quizás fueron horas o solo minutos estirados por la desesperación, pero llegamos a un claro y el extranjero se paró en un rincón donde los árboles formaban un arco natural y allí,
con los labios resecos, los ojos enrojecidos y la voz rota por el miedo. Él me miró con una expresión que no olvidaré jamás, mezcla de súplica, rendición y determinación, y me dijo que iba a quedarse, que ya no podía seguir, que lo sentía pero su cuerpo no le respondía y que su mente estaba destrozada hacía horas, tal vez días, que cada paso le costaba más de lo que podía soportar y que si uno de los dos aún tenía la mínima posibilidad de escapar, ese debía ser yo, porque conocía el terreno, y si salía de allí, alguien debía contar lo que había visto, alguien debía dejar constancia de que aquello era real, de que la criatura existía y que no se trataba de una leyenda ni de un delirio provocado por la fiebre o el hambre o el miedo. No lo supe responder, solo lo miré en silencio, con las manos temblando por una mezcla imposible de rabia, impotencia y culpa anticipada. Intenté detenerlo, intenté convencerlo, decirle que si nos manteníamos juntos tal vez teníamos una oportunidad, pero él ya había tomado su decisión. Se volvió hacia el claro con calma, se quitó la mochila, dejó su navaja en el suelo como una ofrenda inútil y avanzó solo, apenas tambaleante, apenas visible entre las sombras que se estiraban a su alrededor. Yo corrí. Corrí como no había corrido nunca, con la garganta cerrada por el llanto, con el corazón golpeando, con los pulmones ardiendo y las piernas cortadas por espinas que no sentía. Corrí sin rumbo, sin dirección, con la selva girando a mi alrededor como una espiral de ramas, niebla y lodo, pero no podía dejar de escuchar su voz, porque empezó a gritar, primero mi nombre, luego palabras que no entendí, luego solo sonidos que no parecían humanos, gritos largos, quebrados, interrumpidos por jadeos o por algo más, por pausas que eran como golpes sordos, como impactos húmedos que llegaban hasta mis oídos a través del follaje, como si la selva quisiera asegurarse de que escuchara cada segundo de su sufrimiento, como si la criatura supiera que esa herida sería la más profunda. Nunca me lo perdonaré. Ni aunque viva 1000 años, y venga con fuego a quemar esa selva maldita hasta convertirla en cenizas, porque cuando ya no se oía nada, cuando el eco de su voz desapareció, entendí que el sacrificio que hizo por mí no me liberaba, me condenaba. La selva se deformaba a mi alrededor, los árboles parecían inclinarse para cerrarme el paso, los arbustos se alzaban como muros, las raíces querían atraparme como si supieran que mi energía estaba acabándose, y aún así, lo peor no era el cuerpo, lo peor era la certeza amarga e insoportable de que él venía detrás, que la criatura no me había perdido de vista ni por un instante, que me seguía sin correr, sin apurarse, sin la necesidad de apresurar la caza, porque sabía que estaba agotado, sabía que pronto tropezaría por última vez, sabía que la selva estaba de su lado, y eso era lo que me rompía, más que el dolor o la desesperación, la convicción de que yo ya no era un fugitivo, era una pieza más dentro de su juego. El sonido de sus pasos no se oía, pero lo sentía, como una vibración que lo atravesaba todo. Los árboles se abrieron de pronto como si la selva, en un acto final de crueldad o misericordia, decidiera mostrarme una salida, aunque no supe si era real o un espejismo fabricado por la fiebre y el agotamiento, pero allí estaba, al fondo de una pendiente empinada cubierta de raíces mojadas y barro resbaladizo, un cauce ancho y oscuro que se extendía como una herida abierta entre las sombras, un río negro y profundo, de corriente lenta pero inquietante, sin espuma, solo una superficie densa. Como aceite, como si no transportara agua sino una sustancia que aguardaba con paciencia la llegada de algo que pudiera engullir, y aún así no dudé, no pensé, no calculé la profundidad ni los peligros ocultos, solo me lancé. El golpe del agua fue brutal, helado, la corriente no era fuerte, pero me arrastraba con una constancia hipnótica, me giraba sin rumbo, me hundía y me devolvía, me llenaba la boca de fango y hojas podridas, no veía el fondo, no veía las orillas. No sentía los brazos ni las piernas, solo un murmullo constante dentro de los oídos. Me dejé llevar como un trozo de madera, como un cuerpo más de los muchos que ese río había tragado antes. Por un momento creí que tal vez, solo tal vez, aquello era la salvación, no porque fuese una vía segura, sino porque era una salida, una línea de fuga que me ofrecía algo distinto al acecho eterno y al dolor progresivo de la cacería, pero justo cuando la idea de esperanza comenzaba a formarse, débil, vacía, absurda, algo se movió en la orilla de donde venía, algo grande, muy grande, que no corría, que no se lanzaba al agua, que simplemente me observaba desde la línea de barro y raíces. Invisible entre las lianas, inmóvil como una estatua que respira, y aunque no giré la cabeza, aunque no me atreví a mirar atrás, supe que estaba allí, quieto, viéndome alejar, dejando que la distancia creciera entre nosotros, no porque no pudiera alcanzarme,
No porque no quisiera acabar conmigo, sino porque ya había hecho lo suficiente, ya me había quebrado, ya me había marcado, ya no necesitaba seguirme. Desperté con la piel pegajosa, cubierta de barro seco, hojas podridas, y decenas de pequeños cuerpos gelatinosos adheridos a mis brazos, a mis piernas, al cuello, moviéndose con lentitud, y al abrir los ojos lo primero que vi fue el cielo, un cielo grisáceo atravesado por cables, por estructuras humanas, por señales de tráfico cubiertas de óxido y musgo, y comprendí con un atisbo de conciencia que estaba fuera, que de alguna manera había salido de esa prisión vegetal, que mis pies, aunque arrastrados por la corriente, habían encontrado la frontera, la línea maldita que separaba el mundo de los hombres del otro mundo, el de aquello que habita donde los mapas dejan de tener sentido. Estaba tirado a un lado de la carretera, semioculto entre raíces y basura plástica arrastrada por lluvias antiguas, y no sé cuánto tiempo permanecí allí, medio dormido, a medio camino entre la realidad y el delirio. Solo sé que en algún momento oí voces, pasos, gritos confusos, y luego rostros sobre mí, manos que me tocaban, que me sacudían, que decían palabras rápidas entre sí en un portugués rural, alarmado, desconfiado, asustado. Eran recolectores de caucho o tal vez leñadores ilegales, no lo sé con certeza, solo recuerdo que olían a humo, a tierra y a miedo, que me miraban como se mira a un cadáver que aún respira, como si no estuvieran seguros de si debían ayudarme o alejarse corriendo, y cuando intenté hablar, cuando por fin reuní fuerza para mover los labios, no pude decir otra cosa que un nombre, no el mío, sino el de uno de los que ya no estaban, y eso los desconcertó aún más, pero igual me subieron a una camioneta vieja, igual me llevaron al pueblo más cercano, igual me dejaron tirado frente a la clínica como si con eso pudieran exorcizar lo que habían tocado. Me hidrataron, me cosieron las heridas, me dieron antibióticos, me hablaron con amabilidad, pero nadie preguntó por lo ocurrido, nadie quiso oír detalles, y cuando lo intenté, cuando hablé por primera vez de lo que había visto, cuando traté de poner en palabras lo que había oído, lo que había sentido, lo que me había seguido por días sin mostrarse del todo, las miradas cambiaron, las voces bajaron de tono, los rostros se endurecieron con esa expresión que mezcla compasión y desprecio, y desde... Si te está gustando este relato, suscríbete. Y recuerda que comentando nos ayudas a llegar a más gente, siempre os leemos a todos. Si no sabes qué comentar, siempre puedes poner misterioso en los comentarios. Entonces nadie volvió a preguntarme nada, como si ya no hiciera falta, como si lo que yo tenía que decir no tuviera espacio en este mundo, como si todo lo que viniera de la selva, incluso cuando logra salir, estuviera maldito por definición. Dije la verdad, pero nadie quería escucharla. Ni los hombres que me encontraron, ni los médicos que me curaron, ni los policías que tomaron nota del accidente sin registrar coordenadas ni apellidos, ni siquiera los periodistas de la capital que vinieron a buscar una historia y se fueron cuando comprendieron que la mía no encajaba en los titulares. Nadie quiere saber que vive más allá del río, más allá de las rutas marcadas, más allá de los árboles donde la luz no entra nunca, porque admitirlo implica reconocer que no controlamos nada, que hay lugares donde los monstruos no están en nuestra imaginación, sino bajo nuestros pies, respirando, esperando, y que basta con dar un paso en falso para que algo te mire desde la espesura con ojos que no tiene, para que algo copie tu voz, para que algo grite tu nombre mucho después de que hayas dejado de existir. He intentado seguir con mi vida, he cambiado de ciudad, de trabajo, de nombre incluso, como si al romper con cada elemento de quien era antes pudiera arrancar la raíz podrida que dejó aquella selva en mí, pero no ha servido, porque aunque ya nadie me llama por mi antiguo apellido, lo cierto es que eso nunca se fue, nunca terminó de salir de mi cuerpo, está allí, latiendo bajo la piel, escondido en lo más profundo de mi memoria, como un parásito que espera el momento de volver a despertar, no con rugidos ni con dientes, sino con recuerdos, con fragmentos sueltos que aparecen en las noches más silenciosas, en los espacios vacíos donde la realidad no alcanza a llenar el hueco que dejó lo imposible. No he vuelto al bosque, no miro documentales, no leo noticias sobre la región, no respondo correos que mencionan el Amazonas o el Acre, no contesto llamadas de números que empiezan por los prefijos del norte, porque aprendí a temer incluso la distancia, incluso el lenguaje, porque sé que basta con una palabra, una imagen, una voz parecida para que todo regrese de golpe. Cada vez que cierro los ojos escucho su voz, con mi voz, la misma entonación, el mismo ritmo, el mismo tono roto con el que pedí ayuda, con el que supliqué que se detuviera, con el que grité nombres que ya no existen, lo escucho en mi mente,
a veces detrás de una puerta, a veces detrás de un sueño, a veces en la radio vieja cuando cambia de frecuencia sin motivo, es mi voz, pero no soy yo, es él, repitiendo lo que aprendió, practicando, afinando, esperando, porque eso es lo que hace, espera. Observa, imita, y cuando alguien vuelva porque alguien siempre vuelve, por dinero, por curiosidad, por ignorancia, él estará listo, con su selva viva, con su bosque que respira, con sus árboles que esconden cadáveres y caminos falsos, y entonces todo volverá a empezar. No vayas, no lo intentes, no creas que podrás con él. Porque lo que habita allí no es un monstruo, es un fragmento del mundo que no nos pertenece, es una inteligencia sin nombre, un hambre sin fin, y si decides cruzar, si te alejas lo suficiente del mapa, si te atreves a escuchar lo que no deberías, entonces ya no habrá regreso, ya no habrá ayuda, ya no habrá voz propia, solo quedará el eco de lo que fuiste, gritado por alguien más, con tu garganta, desde la oscuridad. Tal vez esta historia haya terminado, pero muchas más te esperan. Aquí tienes otra que no deberías oír a solas. Si prefieres relatos más breves, visita nuestro canal de relatos cortos. Y si quieres llevar el terror contigo, nuestro libro en Amazon tiene historias exclusivas. Buenas noches, desde Terreno Misterioso.